Bien, ahí está el capítulo 2, versículo 1. 3 días después se celebró una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba allí. También fueron invitados Jesús y sus discípulos, y se terminó el vino, y la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le preguntó, mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que los diga. Había allí 6 tinajas de piedra dispuestas para el rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Luego añadió, sacad ahora un poco y llevádselo al encargado del banquete, y se lo llevaron. Y cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque sí lo sabían los sirvientes que lo habían sacado, llamó al esposo y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando están bebidos, borrachos, entonces saca el más corriente. Sin embargo, tú has reservado el mejor vino hasta ahora. Este fue el comienzo de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este texto es escandaloso de principio a fin. Este texto rompe con demasiadas cosas en nuestra cabeza. Rompe con la religiosidad de múltiples maneras. Queridos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo se explica a Dios? ¿Cómo conocerle? ¿Cómo es? Nos han enseñado por activa y por pasiva, y aquí lo vamos a ver en el texto, que normalmente la gente cuando piensa en dónde encontrar a Dios, Dios está en los lugares religiosos. ¿Está dónde? En el templo de Jerusalén. Allí es donde está Dios. ¿Cómo conocer a Dios? Bueno, esforzándose mucho, hacer que Dios se te acerque a ti, que eres un indigno y un pecador que anda de arriba abajo lleno de culpabilidad y de vergüenza. ¿Cómo un Dios santo y todopoderoso va a dignarse a acercarse a ti? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hay que hacer para que Dios me quiera, para que Dios me acepte? De eso va el Evangelio de Juan. ¿Cómo confiar en este Dios? ¿Le debo tener miedo o qué? ¿Cuánto tengo que pagar para salvarme? ¿Cuánto cuesta ser amado por Dios? Spoiler, en esta iglesia siempre decimos que Dios te ama tal y como eres, no por cómo deberías ser. Dios te ama tal y como eres. Tú no tienes que hacer nada, absolutamente nada. Y esto es escandaloso. Y cada vez que digo escándalo, quiero que te imagines a Rafael. ¿Vale? Cantando ese salmo. ¿Cómo dice el salmo? Es un escándalo. Porque ahí estaba, había música de fondo en la boda y estaba Rafael, que todavía no era famoso, cantando su canción allí. Esa música estaba, escándalon, lo decía en griego, porque escándalo en griego es escándalon. Escándalon. Él cantaba escándalon allí en un escenario así como este de boda. ¿Cómo debe ser una boda? ¿No? Hay 3, que yo sepa, o 4 que se van a casar el año que viene. Y los que nos casamos tenemos una especie de tensión, hay un deber. La boda debe ser así, debe tener esta opulencia, hay que estar esto, y uno siempre está, y todos los novios igual, las novias, ay, a ver si voy a llegar, me tengo que endeudar, ¿no? ¿Cómo tiene que ser una boda? ¿Barra libre o no? ¿Cómo tiene que ser una boda? ¿Cómo tiene que ir la novia? ¿Cómo tiene que ir el novio? Imperativos categóricos sociales que nos dicen que los novios no podemos casarnos. No lo digo. No podemos casarnos con ropa que nos dé la gana. No, tenemos que llevar traje como con de humana, ¿no? Claro que sí, Ángela. Claro que sí. ¿Cómo debemos vivir? También nos han impuesto cómo debemos vivir, cómo es la vida. Pero, perdonadme, lo queremos tener todo controlado. Tenemos un maestresala, un maestro de la ceremonia, alguien que va a controlar un poco todo y que no se nos acaben los recursos, pero queridos, en la vida las cosas se acaban. Las cosas no son como esperábamos. No somos suficientes. No tengo suficientes recursos en mí. Aquí se acabará el vino. Y esto es mal agüero, porque el vino representaba el amor de los novios. Dice, ¿dónde lo tengo aquí? Cantares 2, versículo 1. Tus amores son más dulces que el vino. El vino era símbolo del amor.
Si se acaba el vino, se acaba el amor. ¿En cuántos matrimonios se acaba el amor? Se acaba. ¿Y ahora de dónde lo saco? ¿No? Se acaba la expectativa. El vino es símbolo de alegría en la Escritura. Es símbolo del Espíritu Santo. También es símbolo de sangre. Es símbolo de pacto, de compromiso. Pero todo eso puede acabarse. El Evangelio de Juan es un evangelio precioso. ¿Estáis bien con estas preguntitas sin responder? Es un evangelio precioso, es un evangelio altamente simbólico, temático y teológico. Nos encontramos en la primera señal de 7 señales. Lo dije el martes en una clase, digamos, teórica. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? No lo sé, 8.000, 9.000, 15.000 milagros. Pero en el Evangelio de Juan solo aparecen 7, porque Juan le encanta el 7, porque el 7 es el número de lo completo. El 6 siempre es el del intento, el casi llego. Por eso, el 666 y todo eso, ¿no? ¿Está esa idea? Porque simboliza el casi 7, pero no, casi. Hay un cantante cristiano muy famoso cuyo número de teléfono empezaba 666. Y el pobre tenía como, digo, no pasa nada, hombre, al final 666, 487, 572, ya está. Más fácil de recordar, ¿no? 666. Casi 7, pero en Juan todo está lleno del 7. 7 milagros o señales, semella en el griego. 7 señales, y las señales no apuntan a ellas mismas. Si tú ves una señal que pone Valencia y te quedas ahí en la señal, tú no estás en Valencia, estás en la señal. Hay muchos cristianos que solo quieren fijarse en las señales, pero no, las señales tienen un propósito, un sentido. Tienes que llegar hasta el destino. ¿Hacia dónde apuntaban las señales? Hacia Jesús, las 7. 7 señales, 7 discursos hay en el Evangelio de Juan. 7 veces dice Jesús, yo soy no sé qué. Yo soy la resurrección, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida. Hasta 7 veces. Y 7 veces dice simplemente, yo soy. Sin añadidos. Y cuando un judío escuchaba a alguien que decía, yo soy, en griego, ego eimi, eso solo lo podría decir una persona. Yahweh, Yahvé. Porque es el nombre propio de Dios. En el Éxodo, la primera vez que Dios se presenta por nombre propio a alguien y a un pueblo, Él se presenta, diles que yo soy el que soy, te envía. La zarza ardiendo. Jesús está, no, mira, decía C.S. Lewis, tú puedes escupirle en la cara a Jesús, darle de patadas y negarle, o puedes caer de rodillas y reconocerle como tu Señor y tu Dios. Pero no puedes decir simplemente que fue un buen maestro, porque era o un mentiroso, o un lunático, o era quien dijo ser, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y todo el Evangelio de Juan, dice el capítulo 20 al final, ¿por qué Juan elige estos 7 milagros y no otros? Dice, estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el propósito del Evangelio de Juan y la edición de por qué Juan lo estructura de esta manera. Va a hacer un intento para que tú y yo, discípulos de Jesús, podamos creer en Él. ¿Se entiende hasta aquí? Continúo. Resulta que además el Evangelio de Juan me encanta porque es que tiene un montón de hipervínculos. ¿Sabes? Cuando tú estás en internet o tienes un texto y hay palabritas que en lugar de en negrita están en azul y tú le das en azul y te envía otra cosa y le das en azul y te envía hipervínculos. Juan es un libro que está todo el tiempo haciendo hipervínculos con Génesis y con Éxodo. Todo el tiempo. Es una obra de arte. Es como cuando uno ve Dune, ¿eh? Cuando uno ve Dune dice, madre mía, si esto parece Star Wars, se han copiado de Star Wars, se han copiado de Juego de Tronos, se han copiado de no sé qué. No, porque en este caso es antes la gallina que el huevo. Porque Dune es antes y hay hipervínculos. Star Wars se inspiró en ese desierto. Y todas estas series se inspiraron en esta película, en Dune. Una obra, la primera obra que ganó el premio Nebula, creo recordar, de ciencia ficción. Hasta este punto llegamos los frikis, ¿eh? De conocimiento técnico. Ay, ¿dónde se encuentra Dios? ¿Dónde? En el principio, dice Juan, versículo 1, estaba el verbo, el logos, el intento de entender este mundo, ¿cómo es? El ser humano desde tiempos inmemoriales se ha preguntado, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí?
Y ha habido muchas respuestas para ser feliz, para disfrutar, para ser bueno, para nada. No hay ningún sentido, somos un montón de átomos aleatorios. Hemos querido darle respuesta a nuestra existencia. Y de alguna manera hemos intuido que había un más allá, una meta, un objetivo en la vida. ¿Qué representa a Dios? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Vamos al texto ahora. Queridos, 3 días después, es decir, en el sexto día, según leemos Juan, si vas leyendo, y se va a quedar aquí el sexto día, es como que el tiempo se detendrá un poquito, y todo pasará en ese día, aunque el tiempo transcurre. Se celebró una boda. La boda es básicamente una cosa, un compromiso social, ¿vale? Es un compromiso, es un pacto. Y vamos a ver que esta señal es programática. ¿Qué significa programática? Que va a marcar el programa de Dios. ¿Cuál va a ser la primera manifestación de Dios? Si tú fueras Dios o eres el nuevo profeta, ¿cuál sería el primer espacio donde querrías hablar? Bueno, pues en el pináculo del templo, que te lleven a un sitio de reconocimiento, no sé, en el Parlamento español, en el Congreso, en algún sitio de bien, un sitio... No, Dios decide presentarse en una fiesta, en un lugar de gozo y alegría, supuestamente, en un lugar de pacto. Jesús se presenta, vamos a verlo y hago bastantes spoilers, como un nuevo novio. El Antiguo Testamento, denostado desde siempre, en realidad siempre ha presentado a un Dios que es novio, que está enamorado desde la Torá y que está buscando a su novia, a su pueblo, y su novia siempre le hace feos constantemente. El ejemplo más claro que encontramos es Oseas, el profeta Oseas del libro de los 12. Oseas, por mandato de Dios, le dice, ve y rescata a esta prostituta y cásate con ella. Y se casa con la... Dice, así yo te amo. Y esta prostituta, la cabra tira pa'l monte, por alguna razón, teniendo hijos y todo, se vuelve a ir a prostituirse. Y hombre, hasta aquí podíamos llegar, los tontos, ¿no? Decimos en valenciano, 2 voltes bobo. 2 veces bueno, bobo. Pero ese es Dios, 2 veces bueno, 3 veces santo. Le dice a Oseas, vuelve a ir por ella y rescátala. Y él va y la vuelve a rescatar. Y dice, así es mi amor por ti. Así soy yo. Y Dios se presenta en Juan como el esposo en toda esta sección, hasta el capítulo 4, versículo 46. El nuevo marido, el hombre locamente enamorado de una relación altamente tóxica. Porque yo quiero decirte algo, querido, querida, tú eres tóxico para Dios. A Dios le vas a costar la vida. Pero Él dijo, es que no puedo no quererle. Yo sé que esto es políticamente incorrecto, pero gloria a Dios por los profetas que son políticamente correctos para que nos acordemos de cuánto me ama Dios a mí. Aunque mi relación lo destruyó, lo mató. Y yo con esto ya me voy a mi casa. Y no me voy porque tengo que predicar y hay que ganarse el pan. Pero queridos, este es el Dios en el que yo creo. Y permíteme decirte esta barbaridad. Pero no importa cuántas veces le escupas, no importa cuántas veces le golpees, no importa cuántas veces le insultes, no importa cuántas veces le ningunees, no importa cuántas veces le digas que le odias, no importa cuántas veces niegues su existencia, no importa. Dios te sigue diciendo, yo te amo. Yo te amo. Yo morí por ti. Yo di cada gota de mi sangre por ti. Y yo tengo la última palabra en este universo. Y estoy enamorado de ti. Y voy a mover cielo y tierra para conquistarte, aunque sé que me vas a costar la vida. Yo soy. Super Mario Bros. Y todo, me encanta. Qué genial. A ver, luego lo ensayamos. Queridos, expectativas de la vida, pero se terminó el vino. Se terminó el vino, la vergüenza está a las puertas. Sin vino, esa boda va a ser un desastre. Y entendedme, vamos a dejar de lado el moralismo de si bebieron mucho, bebieron poco. Eso no importa en este texto. No importa. Porque en una boda es que lo que hay, el agua para los caballos, ¿me entendéis?
En la boda es lo que hay. Hay gozo, alegría, hay pacto, la sangre del pacto. Ahí está el vino. Y si el vino se acaba, mal agüero. ¿No dicen que cuando llueve buena suerte para las bodas? Porque yo creo que es consuelo para la novia. Ay, es que está lloviendo. No, que era buena suerte. ¿No? Es como un poco el... ¿Cómo somos, eh? Pero bueno, que hay X. Pero cuando falta el vino significaba que esto iba a terminar. Esta boda va cortita. No hay abundancia de amor en esta boda. Se acaba y va a caer la vergüenza. No habéis calculado bien. Si no tenéis ni para vuestra boda, imagínate para todo el matrimonio. No va a durar esto nada. Esto es, ¿cómo dice Malfario? ¿Dice Malfario por ahí por Andalucía, mariquilla? No, eso lo digo yo. Bien. Sí se dice Malfario. Eso es, mamá. La vida es para celebrar, pero puede ser vergonzosa, avergonzante. La vida es para disfrutarla, honestamente. Yo no creo que Dios nos crease para pasarlo mal. Yo no. Creo. Es que nosotros nos hacemos por pasarlo mal. La culpa se está acabando ya y llega ya la culpa. Y ahí está Jesús, llega Jesús. Muy interesante. Se terminó el vino y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino a Jesús. Y Jesús se queda así mirando y dice, ¿y qué? ¿A qué me importa esto? ¿No? Jesús le preguntó, mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Aún no ha llegado mi hora. Y claro, nosotros como somos el capitán a posteriori, ¿sabéis quién es el capitán posteriori? El que ya lo sabe. Pero tú imagínate que tú eres un lector, porque, cuidado, la Biblia hay que leerla, esto quizá no es para todos, pero para el que le vale. La Biblia hay que leerla desde el plano del propio texto, para entenderla. Y el primer lector de este libro, pues puede saber quién es Jesús, pero las páginas anteriores Jesús todavía no ha hecho nada. Por lo tanto, no sabemos qué va a hacer Jesús. ¿Y de qué es capaz Jesús? Sabemos que vale, sí, el logos, el tal, pero ¿cómo se articula eso? Porque esta es la primera señal. ¿Qué va a hacer Jesús? Y llega la madre y dice, oye, que no tienen vino. ¿Y yo qué quieres que haga? No ha llegado mi hora. ¿Qué quieres? ¿Qué haría Jesús? Bueno, pues me subo con Rafael a cantar algo, predico, proclamo. ¿Qué hago? Suelto un sermón o, por ejemplo, claro, cuando pasan cosas en tu vida terribles, ¿qué haces? Te pones en plan estoico. Te pones en plan estoico y dices, bueno, voy a dar una explicación a mi dolor, pero que todo, bueno, ya, ¿sabes? En plan derrotista, como hacemos ahora, ¿no? Todo derrotista. O voy a dar un sermonito como para dar algo de consuelo a la gente. No. Va a hacer un milagro inesperado, un milagro provocador. No se lo espera a nadie. Pero te tengo una noticia, el milagro es lo de menos en el texto. El milagro es que Juan va a pasar de largo por el milagro. El milagro no es importante. Dice, mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Aún no ha llegado mi hora. ¿No ha llegado mi hora de qué? De presentarme como lo que realmente soy. ¿No es este el momento? ¿Cuándo llega el momento? Bueno, está aquí en la sección. Te quiero lanzar un reto esta semana. Esta semana te tienes que leer de Juan capítulo 2, versículo 1 al capítulo 4, 46. Porque la siguiente vez que Jesús le dice a alguien, mujer, fíjate, es ahí, en el capítulo 4, versículo 21, mujer, créeme que está llegando la hora. Mujer, ¿esto a mí qué? Todavía no ha llegado mi hora, pero cuando llegue a Samaria, él sí va a decir, mujer, créeme que está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque de lo que se trata es de conectarse con Dios. No ha llegado mi hora. Lo que viene después del milagro del agua en vino es el templo. Cuando Jesús vuelca las mesas en el templo. Algo que impactó tanto a los discípulos que marcó un antes y un después. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús aquí? Y luego, la semana que viene, segunda parte, lo aterrizaré muchísimo mejor. El templo está caduco. El lugar de encuentro con Dios no es un lugar, entiéndeme, sagrado, religioso. El lugar de encuentro con Dios, escúchame, soy yo. Yo soy el templo. Yo soy la conexión con Dios. El templo ya no es casa de Dios, es cueva de ladrones, de Alí Babá. Se ha convertido en un negocio. El Dios del templo ya no es Yahweh, es el dinero, el Dios Mamón.
Y a los pobres les hacen... Los cambistas, los que vendían palomas. ¿Sabéis qué eran las palomas? Las palomas era lo que compraban los pobres para pedir perdón por sus pecados. Comprando palomas, comprando palomas, comprando palomas, con tal de tener algo de dignidad. Y tú crees que esto queda muy lejos, 2000 años atrás, pero hoy en día seguimos siendo compradores de palomas. ¿Dónde estás encontrando tu identidad? ¿Qué precio estás pagando para ser tú? Gente obsesionada con tener, con ser algo, con deber hacer algo, encontrando o buscando su identidad en su trabajo o en la próxima relación o en el oficio o en las cuentas del banco, pagando por palomas. Que me han dicho que es de goma. Hago muchos chistes, me he dado cuenta que hago muchos chistes de viejo, de viejoven. Soy un poco ahora chanante también. Bien, no pasa nada. No tiene que aceptar sus limitaciones. Yo soy el templo, la hora ha llegado. Pero aquí dice, aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. La otra vez que aparece en la Biblia, haced todo lo que él os diga, ¿sabes cuándo es? Es muy bonito. En Éxodo, te lo digo rápidamente, en Éxodo capítulo, no me acuerdo, perdón, en Génesis capítulo 41, versículo 55, cuando Faraón, ¿te acuerdas de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas? Y cuando ya se está acabando la comida y ya no hay pan. Entonces, cuando ya no hay pan en Egipto, Faraón le dice a todo el pueblo, mirad a José, y le dice, haced todo lo que él os diga. Ahí está José. Poneos en manos de José. Confiad en José. No confiéis en ninguna estrategia, en ninguna religión, no confiéis en ninguna creencia, en ninguna paloma, en ningún pago que tenéis. Confiad en él. Haced todo lo que él os diga. Y ahí está Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús? No lo sabemos. Sí, lo sabemos porque somos capitán posteriori, pero no lo sabemos a nivel del texto. Y dice el versículo 6, había allí 6 tinajas de piedra dispuestas ¿para qué? Para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros y Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Vamos a ver. Voy a hacer algo, ¿vale? Vale, Jesús, haz algo. Muy bien. Y está Jesús buscando. Y encuentra 6 tinajas de la purificación. 6 tinajas. No 5, 4, ni 7. 6. 6 tinajas así. De piedra. Porque eran algo puro. No podía ser de madera. No, tenía que ser de piedra, porque era el material que Dios hacía. Como las leyes. Las leyes están en piedra. 6 tinajas. 6 tinajas para una familia como la que se casaba aquí, era una exageración. Porque ¿para qué servían las tinajas? Para la purificación de los judíos. Era el símbolo de me tengo que limpiar para acercarme a Dios. Eran los rituales fariseos heredados de una mala interpretación de Levítico. Hay que lavarse de la culpa. Y yo cada vez que respiro peco, entonces me tengo que lavar, me tengo que limpiar constantemente. 6 tinajas es una exageración, porque la religión siempre te dice, nunca es suficiente. Nunca es suficiente, nunca estás suficientemente limpio, nunca eres suficientemente merecedor. Te tienes que lavar y lavar y lavar y lavar. Es una exageración 6 tinajas. Pero es que además lo más divertido es que están vacías, allí no se lava nadie. Esto es como el que se compra bicis estáticas y se la pone en casa. Igual. Te compras la bici porque nunca es suficiente. Y luego al año siguiente dices, no, la bici no, la bici power, que además haces así. Y luego no sé, porque nunca es suficiente. Y lo peor de todo es que no eres capaz de cumplirlo. Te compraste la primera tinaja y no te valió. Dices, no, es que me hace falta 2. Si tengo 2, si pongo una bici en el comedor y otra en el cuarto, igual sí. ¿Me van a entender? Si me la pongo en la tele, también me funcionará. No, me la tengo que poner, claro, es que aquí dentro no, mejor out. Me la pongo en el balcón de cara a la calle, ahí sí. O no, es que la bici no es lo mío, una cinta. No sé si me entendéis. Nunca es suficiente, pero además la culpa lo que va haciendo es que cada vez te lavas menos porque dices, ¿para qué? ¿Para qué? Te abandonas. Y ya, pues, ¿para qué sirve la bici? Pues para lo que sirve realmente de tenderero interno. ¿Para qué sirve una bici estática dentro de casa? Para poner la ropa.
Pero es que esto es igual aquí y en Pekín. ¿Para qué servían esas tinajas? Para nada, para jugar al escondite con los niños. Es que no valía para nada. Estaban vacías. Pero entonces llega el rabí y dice, bueno, pues vamos a ponerle a esto, vamos a ponerle algo religioso. Llenad estas tinajas hasta arriba. Cada una de ellas 100 litros. Por lo tanto, 600 litros. ¿Y qué va a hacer Jesús? Bueno, pues ahora mira, como hemos pecado, para que esta boda vaya bien, pasar todos y lavaros. A lavarse en las 6 tinajas. Porque esto es lo que pide Dios, que os lavéis. ¿Sabéis por qué falta vino? Porque sois unos pecadores. Algo habréis hecho. Y este es el mensaje de la religión. Llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Y luego añadió, sacad ahora un poco y llevádselo al encargado del banquete, al maestresala, al encargado. Lo llevan al encargado. Dice, se lo llevaron. Y fíjate el milagro viene de soslayo, es que ni importa. Dice, y cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, porque a Dios no le cuesta nada hacer estas cosas. Estas cosas. Luego otras cosas sí le costarán mucho. Sin saber de dónde procedía, aunque sí lo sabían los sirvientes, llamó al esposo. Todo el mundo sirve primero el buen vino y cuando están bebidos, borrachos, entonces saca el más corriente. Sin embargo, tú has reservado el mejor vino hasta ahora. Este fue el comienzo de las señales, la primera señal que hizo Jesús en Caná de Galilea. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y cierro la Biblia no porque haya acabado, sino porque voy a empezar. Queridos, el agua se convierte en vino. Y bebe el maestresala y dice, este vino es el mejor que he probado en mi vida. Qué rara esta costumbre. Normalmente se pone el mejor al principio y cuando ya la gente está piripi, que ya no tiene el control, que ya dice, te quiero, eres el mejor amigo de mi vida, madre mía, qué bien canta Rafael, otra. Cuando ya están así, cuando están en ese plan con la corbata aquí, que pone ahí santidad Jehová, si eres sacerdote, pero estás con la corbata, ahí sacas el Don Simón, con perdón. ¿Me hago entender? Ahí ya sí, porque ¿qué más da? Ya no hay conciencia. Pero este vino se saca en ese momento. El agua en vino. Y la vergüenza de nuestra limitación se convierte en el gozo de la sorpresa final. A mí esto me flipa. Porque partimos de la culpa exagerada. 6 tinajas, que ni siquiera es el número perfecto del 7. Pero se convertirá en el vino de la alegría, de la sangre, de la boda. La tensión y el problema. Tú pensabas que te iba a caer la del pulpo, que te iba a caer la de Dios es Cristo. Y efectivamente, a mí me encanta que me caiga la de Dios es Cristo. Porque cuando me cae la de Dios es Cristo, es que entonces empiezo a alegrarme. Esto es difícil de traducir al sueco. Yo lo sé. Tengo una traductora al sueco. Imagínate traducir cuando te caiga la de Dios es Cristo. Pero bueno, haz lo que puedas, perdón. Los discípulos creyeron. Queridos, aquí se cumple el Salmo 30. Fijaros, me encanta el Salmo 30. Salmo 30. Dejarlo ahí. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, bien. No, bien. Vamos bien, Alex. Tengo aquí al ángel. Oye, versículo 10, léetelo entero en casa. Salmo 30, versículo 10. Oye, Señor, y ten misericordia de mí. Señor, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento ¿en qué? En baile. Me despojaste del luto y me vestiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré para siempre. La boda esa parecía ya un funeral. Estaba ya empezando la gente, ya está, la fiesta, que no decaiga la fiesta. Faltaba un DJ valenciano. Estaba aquí ya la cosa tal. Y de repente les sacan el buen vino y la gente, ¿qué empezó a hacer? Otra vez a la gozadera. Se pusieron a bailar y a cantar. Porque eso es lo que ocurre, escúchame bien. Eso es lo que ocurre cuando Dios te inunda. Cuando Dios llega a tu vida, no vas a encontrar culpa, vas a encontrar alegría. La culpa es antes, pero cuando te encuentras con Dios, lo que encuentras es un amor inmerecido que te llena. Por eso he titulado esta prédica, 600 litros de culpa, gracia de sobra. Porque el vino que se acabó lo tuvieron que pagar. Pero los 600 litros de vino finales fueron gratis.
El mejor vino no lo puedes pagar con dinero. No lo puedes pagar con sacrificio. Tú no tienes dinero suficiente para pagar un vino de Jesús. No lo tienes. O te lo regalan. Yo cuando voy a Argentina, después me regalan vinos. Y yo vengo a mi casa con un arsenal, que no me paran en el aeropuerto de milagro. Y vinos que yo no tendría dinero para pagarlos. Pero hay gente allí, lo sabéis que los argentinos son el agua para los caballos. Porque son de carne y claro, eso hay que marinarlo. Queridos, Dios transforma 600 litros de culpa en 800 botellas de alegría. ¿Cuántos comensales había? Pongamos por arriba, en Caná, en la aldea de Caná de Galilea. 204 botellas por persona. Hasta los niños, toma, 4. 4 botellas. La gracia de Dios no se mide. La religión te dice, nunca es suficiente, va a faltar, siéntete culpable, viene la vergüenza. Jesús te dice, hay gracia de sobra, yo transformo tus lágrimas en gozo, tu lamento en baile, vengo a liberar. Lo más parecido a un encuentro con Dios es una boda. La vida es para celebrar, pero puede ser vergonzosa. Puede que conozcan mis límites, puede que conozcan mis errores de cálculo. Uno planifica su vida, comete errores de cálculo. ¿No te ha pasado que calculas mal a veces? ¿Cuánta agua es suficiente para purificarse, para ser digno de mi familia, de Dios, de mi jefe, de mi sociedad? Todo me contamina, nunca es suficiente. El que debería tenerlo todo controlado, el maestresala, no puede hacer nada, no tiene los recursos, ha habido un error de cálculo. Solo el milagro inesperado puede salvar. En el Evangelio de Juan hemos decidido que la palabra que articula todo el Evangelio es la palabra amado. El Evangelio es el Evangelio del amor, el Evangelio de creer. Es el Evangelio para los discípulos. El último versículo que hemos leído, el 11, dice, y los discípulos creyeron en él. Los discípulos creyeron en él. Y manifestó su gloria. Manifestó su gloria. Un paréntesis, 2 paréntesis, discípulos y gloria. La gloria de Dios, en el mundo evangélico, esto es para los cristianos, todo el mundo queremos ver la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Entonces nos pensamos, yo qué sé, que son luces de neón, la gloria de Dios. Encuentros en la tercera fase. Algo así. Nos imaginamos que la gloria de Dios va a ser, yo qué sé, un montón de trompetas. ¿Qué es la gloria de Dios? Dice el capítulo 1 de Juan, te lo tienes que leer. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del amado, porque el Padre ama al Hijo. La gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios? Según este texto, vieron su gloria. ¿Sabes qué vieron? A Jesús amando. A Jesús amando. La gloria de Dios es el amor de Dios. Cuando la Biblia dice, tú puedes leer el baile de la Trinidad, que el Padre da gloria al Hijo, el Hijo al Padre, es porque se están amando. No son el centro, son un baile. Dios es un baile. La Trinidad es un baile. ¿Quién está en el centro? No. No es una buena pregunta. Es un baile. La gloria de Dios. Tú quieres que Alboraya vea la gloria de Dios. Ama como Jesús amó. Sé el Jesús que ama. Así la gente verá la gloria de Dios. Y deja que Dios sea Dios. Y tú sé tú. Porque reconocer a Jesús es humanizarse, es convertirse en alguien que ama, que deja de ser el centro de su vida y que decide vivir una vida humana, una vida de amor, de entrega. Lo que pasa es que uno no puede dar lo que no tiene. Uno tiene que aprender a amar con gracia, de manera incondicional, de manera gratis a los demás. Pero si uno tiene un vacío existencial y no se sabe amado de manera incondicional por Dios, como Oseas amó, es difícil, porque uno se llena de inseguridades, de culpas. Sentirse amado así, escúchame bien, solo sentirse amado así, porque el único que te conoce tal y como eres es Dios. El único que conoce, nadie se enteró de que faltaba, estaba
faltaba vino, se enteraron algunos, pero la gran mayoría a lo mejor todavía... Pero el que conocía la escasez era el que le conocía, y el que puso solución fue Jesús. Queridos, solo Dios conoce que tus tinajas están vacías. Solo Dios conoce tu vacío. Y solo Dios lo puede llenar de vino, de alegría. Sentirse amado así hará desaparecer el sentimiento de indignidad y culpa. Estas tinajas de piedra representan la ley, prescripciones entre lo puro e impuro, obsesionan al hombre con su indignidad y le crean el sentimiento de culpa. Pero de repente llega Jesús y le habla a sus discípulos, en realidad. Ese era el otro paréntesis. Ojo, una pregunta para ti. Escúchame bien, a ti que eres de un equipo de fútbol que no debe ser. ¿Qué tendría que hacer Dios para que tú reconocieras que Jesús es el Hijo de Dios y para que tú sepas que solo en Él hay salvación para tu vida? ¿Qué tendría que hacer Dios? Piénsalo. Porque quiero decirte algo. La gente cree que estas señales, sí, para que creáis, sí. Pero la gente no creyó por las señales. Creyeron los discípulos, los que querían ver, porque en el mundo es ver para creer, pero la percepción te puede engañar, puedes tener una paranoia. A lo mejor, te digo una noticia, ¿vale? Momento súper friki, a lo mejor tú en realidad estás conectado a una máquina en un hospital y a lo mejor estás con COVID y estás alucinando este momento. Y todo lo que tú crees que son tu memoria simplemente es algo que te hemos inoculado. Estamos en el año 2143. Por poner excusas, tu percepción te puede engañar. ¿Y esto es una tontería? No. Los filósofos están pensando esto desde hace 500 años. 500. ¿Por qué la realidad es lo que veo? No me pueden estar engañando. La única esperanza que tenemos, decía Descartes, es que Dios existe. Y es bueno. No es ver para creer, es creer para ver. También hay un punto muy bonito. Dice, los discípulos creyeron, pero eran discípulos antes de creer. En esta iglesia, yo te quiero decir que puedes ser discípulo de Jesús y no hace falta que creas en Jesús como tu Salvador y tu Señor. Pero en el camino, ¿y si descubres que es más que un maestro, más que un rabí? ¿Qué tiene que hacer Dios para mostrar su gloria? Dios decidió ir a una boda y decir, esta es mi gloria. Dice Cantares 1:2, antes de memoria, lo tenía en esta página. Ah, si me besaras con besos de tu boca. Fíjate Dios, las cosas que dice la Biblia, ¿eh? Porque mejores son tus amores que el vino. Ahí llega Jesús. Ahí llega Jesús. Él trae una novedad radical. Él es el novio. Dios nunca, luego va a venir el tema del templo, ¿os acordáis? Yo te tengo una noticia. Dios nunca quiso vivir en una casa de piedra. Lo del templo fue una concesión, porque David se volvió, aquí te voy a hacer un templo, tal. No me lo hagas tú, que me lo haga tu chiquillo, Salomón. Pero él fue, bueno, pues si me tengo que mudar aquí, me mudaré, pero yo no quiero, a mí me gustan las tiendas. A mí me gusta acampar, a mí me gusta ser móvil. ¿Dónde se encuentra Dios? Por eso dice el capítulo 1, versículo 14, y el verbo, el logos, la gloria de Dios, acampó entre nosotros. Puso la tienda, habitó entre nosotros, dice la versión de Eugene Peterson de Message, se mudó a nuestro barrio, acampó y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Tú quieres ver a Dios? Mira a Jesús, porque sin Jesús, todo lo que decimos acerca de Dios es ceguera, es sordera. Cuidado, le doy la vuelta al argumento. Y si hay algo de verdad en lo que tú sabes de Dios, aunque no le pongas nombre, es porque Jesús te lo ha revelado, porque Él es el verbo de Dios. Él es el único camino al Padre. Y es así de exclusivo. Yo sé que estamos en un mundo tan relativista que es casi pecado social decir que solo Jesús es el camino al Padre. Entonces, Bono, el de YouTube, tiene que decir, y lo dice muy bien, como creyente, él dice, mi manera de comprender a Dios es Jesús de Nazaret. No concibo, dice Bono,
otra manera de entender a Dios que a través de Jesús. Y me encanta este acercamiento que tiene uno de mis teólogos favoritos del siglo XX, Bono. Él dice, yo no puedo comprender a Dios más allá de... Porque la revelación de Jesús dice, Dios es Abba, es Padre, es novio, es cercanía, es amor, es abrazo, es amor compasivo, amor misericordioso, no sabe hacer otra cosa que amar. Él trae una novedad radical. La antigua alianza va a ser sustituida por una nueva boda. La hora viene y ahora es. Lo veremos la semana que viene. El lugar para conectarse con Dios no es la religión. El lugar para conectarse con Dios y el único lugar para conectarse con Dios soy yo. Yo soy. Y no te lo va a decir desde la altivez. Te lo va a decir desde la humillación que va a suponer para Él amarte hasta las últimas consecuencias. La promesa de purificación de las tinajas, no de la religión, de las religiones sociales también, que te dicen esto es lo que te va a dar valor, están vacías. Nunca llegarán a su término. Jesús quiere inundar tus tinajas. ¿Sabes qué quiere hacer Jesús con tus tinajas? ¿Cuáles son tus tinajas? Es una buena pregunta. ¿En qué has depositado tú? ¿Con qué te purificas? ¿Con qué te haces valioso para la sociedad? Dios quiere profanar tus tinajas. ¿Cómo hizo con estas tinajas? Dios profanó las tinajas de la purificación y puso vino. Su alegría. Y lo quiso hacer ahí. ¿Por qué no lo hizo con las botellas vacías de vino? Porque si se acabó el vino estaría en algún sitio, ¿no? ¿Podía haber llenado de agua otra cosa? No, Jesús quería llenar las tinajas donde tú tenías puesta tu confianza y transformarlas. Estos imperativos. Él quiere profanarlas. Estas tinajas que tú consideras intocables. Hay cosas no negociables en tu vida. Esto es intocable. Eso es lo que quiere tocar Dios. Eso es lo que quiere transformar Dios. Jesús será el nuevo santuario. Van a desaparecer las antiguas instituciones. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué estaba hablando Jesús? De Él. Esto se cae por su propio peso. Esto es una cueva de ladrones. Yo soy la conexión con Dios. Y no tienes que sacrificar, escúchame, no tienes que sacrificar nada. Nada, querido. Hemos vendido el Evangelio mal. Mal. Le hemos dicho a la gente que tienen que sacrificarse. El Evangelio es, no tienes que sacrificar, tienes que mirar que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él va a ser el sacerdote, Él va a ser el sacrificio, Él va a ser el tabernáculo, Él va a ser el templo, Él va a ser la sangre. Y tú solo tienes que decir, sí, acepto, me quiero casar contigo. Sabiendo que te voy a fallar. Pero desde entonces vivo enamorado de un hombre que ha dado su vida por mí. Y ese hombre es Dios, hecho hombre, para mí y para ti. ¿Me entiendes? Yo soy la novia. Somos la novia. Eso es el Evangelio. Lo hizo para salvarte a ti. Él no tenía que ir a por la prostituta, pero fue. Dios te ama tal y como eres, no por cómo deberías ser. Jesús es el nuevo templo y solo a Él hay que ir. La religión te dice nunca es suficiente. Dios te dice, mi gracia es suficiente. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esta primera señal, y ya está, se acabó. Esta primera señal de convertir el agua en vino nos recuerda, nos retrotrae al Éxodo. ¿Os acordáis de ese Dios del príncipe de Egipto? ¿Lo habéis visto? Libéranos. ¿Lo habéis visto o no? ¿Cuál es la primera plaga que aparece ahí? Donde Dios se revela a todo el pueblo. Convierte el agua en
sangre. Y es la primera señal de liberación de la novia de Dios. El agua en vino, gracia. El agua en sangre era juicio. Pero es el mismo Yahvé que lo que está haciendo lo hace por amor. Y he dicho, a Jesús no le costó nada convertir el agua en vino, pero sí le costó. Porque la última plaga va a ser la muerte de los primogénitos. Y Jesús aquí comienza la primera señal. Pero la última de todas será la muerte de los primogénitos. Y hemos leído, si lo has leído, en Juan 1, que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de la Pascua. Y Él sabe que para casarse conmigo, para salvarme, para llenar mi vida de alegría, de gozo, de satisfacción, de entusiasmo, para que la boda termine con apoteosis, que me viene la otra canción. Apoteosis, ¿esa la conocéis? Es la hora, Claudia, no me falles, de la apoteosis. La hora de la ¿sabes qué significa apoteosis? Apoteos. El griego es fundamental para entender el mundo. Apoteos, algo que se revela como Dios. Apoteos, aparece como Dios. Para que Jesús apareciera como Dios, ¿sabes cuál es el momento donde vemos más la gloria de Dios en todo el texto bíblico? En la cruz del Calvario. Es en la cruz donde cada gota de la sangre de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el compromiso, el pacto que Él está asumiendo por mí, es ahí donde está diciendo, Alex, ya no puedo hacer más. Hasta aquí. Esto es todo. Tetelestai, vamos a leer. Consumado es. Te lo he entregado todo. Y es allí donde vemos la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es Jesús amando hasta las últimas consecuencias. Eso es la gloria de Dios. Porque Dios es amor. Y esa última plaga de los primogénitos, Jesús la está cumpliendo ahí en la cruz del Calvario, muriendo por ti y por mí, llenando el poste vertical y horizontal de su sangre, para que tú y yo podamos ser hijos de Dios. Y vivir felices, vivir sin culpa. Y esto no es licencia para pecar 007, pero es la única esperanza que tenemos los discípulos de andar con gozo y con alegría, porque su gracia es suficiente. No importa lo que hayas hecho, ni cuántas veces lo hayas hecho, no importa cuántas tinajas te hayas comprado, ni cuántas veces te hayas intentado lavar. Su gracia es suficiente, su vino es para ti, su compromiso es eterno contigo. Y va a hacer lo posible y lo imposible para que tú le digas sí quiero. Pero para eso tienes que abdicar. Queridos, vamos a repartir el vino, por favor. Porque, queridos, vamos a celebrar la mesa de Jesús, pero ¿os acordáis de Rafael? Seguía allí. Rafael estaba cantando. Escandalón, es un escandalón. ¿Y sabéis qué? La Escritura dice en los evangelios, en las epístolas, las cartas paulinas, que Jesús, dice, es una piedra de tropiezo. ¿Sabéis cuál es la palabra que utilizan para decir que Jesús es piedra de tropiezo? Escándalon. Un escándalon en griego es una piedra con la que te tropiezas y te caes. Eso es un escándalon, una piedrecita que te entorpece en tu camino. Tú andabas muy tranquilo caminando y de repente, ¡pum!, te tropiezas con la piedra. La Biblia dice que Jesús es ese escándalon. Y tú tienes que tomar una decisión con esa piedra. O tropezarte con ella, o convertirla en la piedra del ángulo. Convertirla en la base de tu vida. Que tu vida no esté basada ni en la culpa, ni en el sinsentido, ni en la escasez, ni en la vergüenza. Que tu vida esté fundamentada en un amor incondicional. Pero ¿tú te crees que Dios no sabe lo que has hecho, lo que haces y lo que harás? Vamos a ver. Pues claro que lo sabe, campeón, campeona. Pero aún así Él ha decidido, yo quiero amarte. Y esa es la única esperanza que tienes de transformación. Te digo algo fundamental, y yo sé que me llueven piedras luego en internet, los comentarios, que soy no sé qué, me da igual. Porque ya uno se cansa. Queridos, una persona totalmente feliz es incapaz de pecar.
Una persona llena del Espíritu de Dios y de la alegría y del gozo del Espíritu Santo no puede pecar. Porque el pecado siempre es por carencias, por supuestas carencias. Pero si tú te llenas del gozo, el gozo del Señor, ¿qué es? ¿Ni qué? No sé. Cada vez que tú pecas es porque dudas del amor de Dios. Es porque has olvidado quién eres, has olvidado cuánto te ama Dios. Se te olvida y crees que tienes que ganarte, tomar del fruto del bien y del mal. Te vuelves a independizar y haces tu declaración de independencia de Dios. En cada corazón humano hay un vacío eterno que solo Dios puede llenar. Y hasta que no bebas, seguirás teniendo sed e irás a un pozo varias veces, un montón de veces, a un pozo que te dejará con sed. Pero yo tengo un agua que sabe a vino, que te quitará la sed para siempre. Pero eso en el próximo capítulo.